Listo. Ya. A ver, la anterior vez nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? En los diagramas que eran de primeramente de secuencia y luego los diagramas de colaboración, ¿no? Aquí tenía que cambiar, ¿no? Los de colaboración. Habíamos mencionado que podemos ir nosotros de un diagrama de colaboración a un diagrama de secuencia o de un diagrama de secuencia a un diagrama de colaboración, ¿no? Así, en ambos sentidos, ¿ok? Eso habíamos mencionado. Previamente también habíamos mencionado que los diagramas de secuencia parten de los casos de uso si estamos utilizando una metodología que no sea XP o de las historias de usuarios si estamos utilizando, como es el caso acá, XP. ¿Sí? Eso mencionábamos. Entonces ahí ya tenemos uno de nuestras bases. Ya hemos visto todo lo asociado a lo que era la metodología XP. Hemos visto todas las características y en la anterior clase habíamos mencionado también las prácticas que están asociadas a esta metodología. ¿Sí? Las prácticas. Entonces ahí lo tenemos. Ya. Ahora, también para nuestra siguiente materia, para el día de mañana, ¿no? Les había pedido que por favor, utilizando este contenido que teníamos nosotros, lo de acá, pudieran ir diseñando una página web, ¿no? Un contenido inicial, para que luego nosotros le diéramos forma sobre esa base. Eso. Hasta ahí hemos visto. Entonces ya hemos mencionado y hemos visto todo lo que es la parte asociada a esto de la metodología XP. Hemos visto algunas características de la corriente ágil y también de la corriente tradicional, que sería el proceso unificado, RUP. ¿Sí? Habíamos mencionado que RUP, como metodología tradicional, tiene un desarrollo casi secuencial en el cual tenemos que terminar algo para comenzar otra etapa, ¿no? Terminar y comenzar, terminar y comenzar. En cambio, cuando estamos hablando de XP, tenemos un desarrollo iterativo, como está aquí en el dibujito, ¿no? Iterativo. No se puede ver. Ahí, a ver, a ver, a ver. Ahí se puede ver mejor, Roxana. A ver. ¿Se ve mejor ahí o no? ¿O se sigue viendo borrosito? ¿Cómo lo ven los demás? A ver, por favor, me confirman si se puede distinguir. Ah, ya, muy bien, gracias. Les decía, el proceso racional unificado tenía esta estructura. ¿Sí? Incepción, o sea, el análisis de toda la información, la elaboración que incluía la planificación y todos esos aspectos, incluyendo una parte del modelado, la construcción, toda la parte de la codificación, y finalmente la transición en la cual poníamos en marcha nuestro sistemita. ¿Sí? Esa era la característica. Pero era importante ver que entre sus artefactos nosotros teníamos diagramas de clases, casos de uso, que son los mismos artefactos que estamos utilizando en esta nueva metodología, ¿no? Que es XP. Eso es porque UML no está asociado a una metodología en específico, o sea, a una tradicional o a una ágil. Se utilizan en ambas. Ustedes pueden hacer en una metodología tradicional o en una metodología ágil. Igual pueden utilizar lo que es el UML. ¿Sí? Entonces, aquí en esta metodología habíamos visto algunos diagramas, como por ejemplo los de casos de uso, los de clases, hemos ido viendo. Y en la metodología ágil hemos visto ya otros, ¿no? Los complementarios. Hemos visto los diagramas de secuencia, de colaboración. Pueden utilizar el mismo UML para ambas corrientes. La diferencia está en cómo lo van a realizar. Una es terminar y acabar, tomarse el tiempo de revisar toda la información y en cambio otra es ahí. Otra es enfocada a hacer continuas mejoras, continuas entregas. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Miren, ahí está. Aquí hay un ciclo, una iteración. Constantemente estamos volviendo a reempezar una fase. Entonces eso es importante, ¿no? Eso es importante cuando nosotros trabajamos con ¿qué pasó aquí? Ahora sí. Cuando nosotros trabajamos con estos elementos. ¿Ya?
Eso es importante. Entonces, hasta ahí hemos visto, ¿sí? Ya hemos visto, digamos que dos de las principales metodologías. La metodología tradicional RUP y la metodología ágil XP. Hemos ya mencionado esas dos. Ahora, una vez que hemos visto eso, tenemos que ir continuando viendo ahora sí la parte quizá de lo que es esto, ¿no? De la construcción. Pero antes, tenemos que enfocarnos un poquito en cómo vamos a realizar estas tareas. Hasta ahora nos hemos estado enfocando siempre hasta la parte del modelado, ¿no? Pero ya hemos estado haciendo un poco de la construcción, porque aquí, en el de la metodología, en el de secuencia, hemos hecho ya incluso la construcción de algunos bocetos de ventanas, ¿no? Hemos hecho la construcción. Hemos hecho el diagrama de secuencia en donde se describe la forma en la cual se va a comportar nuestras ventanas. Hemos hecho. Eso ya implica la fase de la construcción, porque de ahí a construir esto, también ya simplemente ir creando las clases, ¿no? También hemos hecho una parte de eso, ¿no? En el ejemplo que estábamos haciendo en nuestra otra materia, hemos estado haciendo, les he mostrado cómo más o menos se puede trabajar con una metodología ágil, ¿no? Es decir, se hace el análisis, se hace el diseño, perdón, la planificación, un poco del modelado y ya se hace la construcción. Se hace el análisis de nuevo, se hace la planificación, un poco del modelado y de construcción. Y se van probando poco a poco. ¿Okay? Entonces, ya hemos ido viendo esas características. ¿Ya? Ustedes la anterior vez tenían que subir y enviarme sus diagramas de secuencia, ¿no? Me lo han enviado algunos, otros no. Tenían que enviar. Luego tenían que enviarme los diagramas de, primero las historias de usuario, los diagramas de secuencia. Y finalmente uno de estos, ¿no? Tenían que revisarlo y ponerlo ahí, ¿no? Eso. Entonces, hasta acá ya hemos visto las principales características quizá de lo que es esto, incluyendo lo que son las prácticas que tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando trabajamos con esta metodología, ¿no? Las prácticas de XP. Eran 12 prácticas. Algunas ya estaban mencionadas previamente como apuntes, la programación en parejas, todo eso, pero otras eran quizá nuevas, ¿no? Las horas de trabajo, aquí abajo están, ¿no? Las entregas pequeñas, una metáfora, el diseño simple, refactorización, todo eso. ¿Ya? Hemos mencionado esas 12 prácticas que corresponden a XP. ¿Las tenemos bien entendidas esas 12 prácticas? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice? ¿O hay alguna consulta acerca de esos elementos? ¿Qué dice? La práctica de XP habla de una metáfora. ¿Qué significa eso? A ver. A ver, a ver. ¿Qué representaba la metáfora, la tercera práctica? Tenemos que utilizar un lenguaje más entendible, donde podamos entendernos más con el cliente, también el programador no tenga que complicarse mucho. Eso, ¿no? Decíamos que muchas veces cuando tenemos que explicarle al cliente lo que vamos a hacer nosotros, si le explicamos en los términos muy técnicos, quizá no nos entienda. A veces es mejor ponerle un ejemplo, ponerle alguna anécdota, para que nos se comprenda mucho mejor. De la misma manera para los programadores, ¿no? En vez de mostrarles quizá muchos elementos así técnicos, muchas partes, no sé, muchos diagramas, todo eso, quizá una historia de usuario bien realizada se puede entender mucho mejor, ¿no? Eso. ¿Ya? Ahí está. La metáfora. ¿A qué se refería la refactorización? A ver, estimado Luis Ángel, ¿cómo está? O Gustavo, sí. A ver, Gustavo, ¿cómo está? Gustavo,
¿Está ahí, Gustavo? Recordamos que la refactorización era modificar la estructura del sistema, la estructura de cómo iba a trabajar, ¿no? Eso ahí está, ¿no? Hacer el código. Era mover, quitar, eliminar aquellas líneas de código o aquellos fragmentos que quizá no son tan óptimos o quizá se pueden mejorar. Eso era, ¿no? Es decir, cambiar las cosas por dentro sin que se cambien por afuera, sin que cambie el resultado. ¿Sí? Es como ponerle mejor motor, es como ponerle, no sé, mejor aceite a un auto, o es como cambiar las partes de su computadora. ¿Sí? Su computadora va a seguir haciendo lo mismo, va a tener el mismo sistema operativo, va a tener los mismos programas, pero por dentro quizá va a tener otros componentes. ¿Sí? Eso es. Eso era refactorizar. En cierta forma, ¿no? Esa sería una explicación. En el código es buscar el código, quitar las partes que no sirven o que se pueden mejorar para que funcione mejor. Y un aspecto importante, la programación en parejas. La programación en parejas. En XP debe existir la práctica de la programación en parejas. ¿Eso qué significa? Que mínimamente para desarrollar un proyecto en XP deberíamos estar hablando de unas 2 personas, ¿no? Mínimamente una persona que haga de programador y otra persona que haga de revisor. Pero también habíamos mencionado algunos roles que aparecen en XP. Están aquí arriba. ¿Ve? Aquí están. Tenemos al cliente, va a estar presente, el programador, el tester. ¿Ven? Ahí está. Y además tenemos al jefe de equipo. ¿Sí? El jefe de equipo, quien es el encargado de comunicarse con el cliente. En su caso, si solamente fueran 2 personas, es decir, el programador y el tester, uno de ellos tendría que asumir el rol del jefe de equipo, ¿no? De organizar y tener las reuniones con el cliente. O incluso quizá se pueden alternar, ¿no? Esa tarea. ¿Ya? Pero lo que sí tiene que aparecer es esto, ¿no? Esta figura. Programador y tester, programador y tester. ¿Por qué? Porque así podemos ir avanzando y revisando los elementos. Muchas veces cuando hacen su proyecto, ¿no? Cuando ya la otra gestión hagan su proyecto ustedes para poder egresar de la carrera, no saben qué metodología escoger, no saben qué metodología utilizar en sus proyectos, ¿no? Eso a veces sucede, no, no saben cómo abordar el proyecto. Tienen la idea, tienen quizá incluso el programa, ¿no? Lo pueden hacer, el sistema, un modelito tienen, pero no pueden enfocar la parte metodológica, ¿sí? Quizá cuando estén, cuando ya egresen, depende cómo trabajen, posiblemente, quizá, no requieran hacer todo este proceso em, metodológico, ¿no? Así teórico. Quizá debería hacerse, pero quizá no lo van a hacer, ¿no? Quizá donde están trabajando no son tan em, enfocados en esa parte, más quizá quieren ellos el desarrollo, puede ser, pero para que ustedes puedan egresar de la carrera, primeramente a nivel técnico y posteriormente si quieren complementarlo con alguna licenciatura en alguna universidad, van a requerir sí o sí realizar un proyecto y posteriormente una tesis o un proyecto de grado, ¿no? Eso es inevitable. Incluso si hacen un trabajo dirigido, igual tienen que hacer un proyecto, ¿no? Igual tienen que plantear un proyecto. Entonces, es importante que vean esta parte, analicen esta parte, porque va a ser un requisito para cuando ustedes hagan su proyecto. Si no saben cómo desarrollarlo, no van a poder avanzar en su proyecto. No van a poder hacerlo. Si no se enfocan bien en qué metodología van a utilizar, si no se enfocan bien en qué metodología van a trabajar, van a tener problemas. ¿Sí? Van a tal vez retrasarse en las fases que están haciendo, van a retrasarse en algunos aspectos y luego al momento ya de presentar también van a tener algunas observaciones, quizá todo eso.
es como un requisito plantear de esta manera, ¿no? Plantear un proyecto, plantear la parte de la introducción, el marco teórico, pero en lo más importante el capítulo 3, ahí plantear el desarrollo de la metodología. Si han puesto una metodología en su documento que van a utilizar, tienen que utilizar esa metodología, ¿no? Si ustedes ponen XP, pero luego hacen como si fuera como si fuera RUP, eso no va a estar correcto, ¿no? Y van a tener observaciones. Por eso es que le estoy mencionando acá, ¿no? Las características, para que luego cuando ya la utilicen, tengan una idea de cómo hacerlo. Ahora, ¿será posible que ustedes pongan XP y trabajen solos? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué tal? Porque así va a ser, ¿no? Depende. Por ejemplo, en este año algunos de sus compañeros están haciendo en grupo, entre dos están haciendo un proyecto. Ellos pueden aplicar XP, como les he dicho, ¿no? Porque son dos. Pero ¿será que ustedes pueden aplicar de forma individual XP? Así solitos. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Ya, claro, no va a ser lo mismo, ¿no? Que hacerlo. Pero bueno, para esta parte, de hecho, al siguiente año van a tener que hacerlo así, ¿no? Se puede aplicar de forma individual XP. Se puede aplicar de forma individual también RUP, ¿no? No hay una metodología exclusiva que diga esta metodología es para hacer cuando está haciendo solito, ¿no? Porque todas las metodologías hablan de un equipo de trabajo. Toditas hablan así. Hablan de un jefe de equipo, hablan de un encargado, ¿no? Dependiendo de sus roles. Pero muchas veces, al comienzo de nuestra carrera, lo tenemos que hacer solos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de su proyecto del siguiente año, lo van a hacer solos. En la universidad igual probablemente lo van a hacer solos. Entonces, ¿cómo pueden ustedes trabajar solos usando una metodología que está orientada, e incluso en una de sus prácticas, a trabajar en pareja, dice, ¿no? Así. ¿Cómo lo vamos a hacer si somos solamente nosotros? Ahí surge la necesidad de hacer, de alguna manera, algunos, por decirlo así, artificios o pequeñas modificaciones en la lógica de cómo vamos a trabajar nosotros. Ya, en esa lógica. No siempre vamos a trabajar así en equipo, ¿no? Lo ideal es así, tener unas dos, tres personas trabajando para tener un mejor resultado. Pero puede ser que por algún motivo tengan que hacer solitos el proyecto, ¿sí? Entonces, ahí es cuando, ahí está, ahí es cuando tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el desarrollo de nuestra metodología. Específicamente acá, donde se hable de un equipo, donde hablemos de un equipo, de una pareja, tenemos que entenderlo como el rol que vamos a desarrollar nosotros, ¿sí? Ya que no va a haber otra persona que nos ayude, nosotros nos vamos a hacer todo, entonces tenemos que plantearnos ese rol, ¿no? Tenemos que plantearnos, ponernos en ese rol, en esa idea de trabajo. Esa es la forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, si aquí yo veo, a ver, soy yo solito, ¿no? Soy yo solito. Entonces, obviamente el cliente no voy a ser yo, ¿no? Ese sí es otra persona. Pero yo voy a ser de programador, yo voy a ser de tester, yo voy a ser de jefe de equipo. Y eso que aquí solamente tiene tres roles. Hay otras metodologías que plantean cuatro o cinco roles, ¿no? Entonces ahí también hay que revisar algunas cosas. Ahí está. Pueden de alguna manera, a veces, ¿no? Pueden hacerse colaborar, por ejemplo, ¿no? Si están desarrollando su proyecto y quizá tienen un revisor, por ejemplo. Van a tener ustedes un docente asignado. Bueno, ustedes van a escoger un docente para que les asesore, para que les ayude a trabajar. Pueden ponerlo como revisor, digamos, ¿no? En ciertas etapas a ese docente para que él les ayude a revisar su código. Pero en general, ustedes van a hacer todos los roles. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar?
el programador, ¿qué función tiene? Pues crear el código, ¿no? Crear el código de acuerdo a los objetivos que se han planteado al comienzo. Entonces, cuando ustedes se planteen el rol de programador, hagan eso, ¿no? Tienen que hacer eso. Luego, es como que cambiaron, se ponen otra camisa y ahora ya son testers, o si no, o como sería, revisores. Entonces, tienen que dedicarse ahí ya no a programar, sino a revisar el código, ¿no? A revisar que esté bien. Y luego pues se sacan la camisita de tester y se ponen la de jefe de equipo y van a hablar con el cliente, ¿no? Para mostrarle, usando otras prácticas, que es la metáfora, ¿no? Para explicarle cómo están haciendo. A su revisor van a tener que explicarle. En la defensa van a tener que explicar cómo están haciendo su sistema, cómo lo están modelando, cómo lo están analizando. Entonces, de esa forma podemos hacer. Se puede trabajar con XP de forma individual. No es lo ideal, pero se puede. ¿Qué se puede rescatar? Sobre todo las características que tiene XP. Sobre todo eso, ¿no? No porque yo sea solamente yo. Ah, no, como soy solito, no voy a utilizar ninguna metodología porque no hay metodologías para una sola persona, podemos decir. Todas dicen equipo, entonces pues no hago nada, ¿no? No es así. La idea de la metodología es eso, tener un método para hacer las cosas, tener una forma de hacer las cosas. Entonces, yo tengo que, en este caso, ir alternando entre los roles que plantea mi metodología. ¿Sí? Si estamos en la parte ágil, bueno, pues entonces planteo las actividades que están en la metodología ágil. Si estamos en la metodología tradicional, plantearé las acciones que están asociadas a la metodología tradicional. Aquí en Drup también habíamos mencionado algunos aspectos importantes, ¿no? Ahí están, sus principios sobre los cuales se basa, las ideas que tiene que seguir, ¿no? Pueden hacerlo también. Pero cuando estamos haciendo solitos, lo más recomendable para hacer más rápido el desarrollo es utilizar una metodología ágil. Las metodologías tradicionales estaban más orientadas a que trabajen equipos, ¿no? Porque eran muchas cosas que había que hacer. En este caso, como estamos haciéndolo ágil o más rápido, estamos buscando hacerlo, mejor si escogen una metodología tradicional. Hasta ahorita conocemos XP, ahora vamos a conocer una más, una nueva, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿ya? Todas las metodologías ágiles están basadas en el manifiesto ágil que hemos mencionado también previamente, ¿no? Aquí. Estos 12 principios que pertenecen al manifiesto ágil. Los 12 principios, que no tienen que olvidarse, siempre tienen que tenerlos en cuenta, ¿no? Los 12 principios del manifiesto ágil, que los cambios son bienvenidos, que lo más importante es satisfacer al cliente, entregar continuamente avances del software, mostrarle cómo estamos avanzando al cliente, tener interacción con él, motivar a las personas que están en nuestro equipo, buscar la simplicidad sobre todo, es decir, disminuir la cantidad de trabajo innecesario, eso, ¿sí? Dar prioridad a los equipos de trabajo, etcétera. Tenemos que tener en mente esos principios. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, ahí está, muy bien. ¿Cómo está Alicia? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Se acuerda de los principios de la metodología XP que hemos mencionado en la clase anterior? ¿Se acuerda? Sí, creo que se te... ¿Cuántos eran? ¿Cuántos principios teníamos? Perdón, ¿cuántas prácticas? ¿Cuántas eran? 12, ¿verdad? 12. Al igual que los principios del manifiesto ágil, también las prácticas pertenecientes a XP eran 12. Aquí están, ¿no? 12 prácticas, ¿sí? 12 prácticas. Que algunas se parecen a los principios que aparecen en el manifiesto ágil, ¿no? Pero son 12 prácticas. Ahí está. Entonces,
Esas 12 prácticas tenemos que tenerlas en cuenta nosotros cuando trabajamos en en el desarrollo, ¿no? Es importante que las tengamos en cuenta. ¿Ok? Ahí está. Preguntas, consultas, dudas. Ahí está. Ahora que hemos visto ya lo que está asociado a XP, que hemos visto la estructura que tiene XP, sus prácticas, sus fases, sus elementos que aparecen, vamos a continuar con con otra metodología que pertenece también a la metodología ágil, que implementa también algunos aspectos, ¿sí? Algunos aspectos interesantes que quizá no son los mismos que aparecen en XP, pero que también son muy útiles. Una metodología que quizá puede ser una alternativa a XP, ¿no? En algún momento cuando estén haciendo sus proyectos. ¿Cómo se llama esta metodología? Se llama Scrum, ¿ya? La metodología Scrum. Ahí está. Ahí está. La metodología ágil Scrum. ¿En qué se caracteriza esta metodología? ¿Cuál es su característica más importante, quizá que podríamos mencionar nosotros? Vamos a ver. Ya. Lo primero, ¿qué es o qué será Scrum? ¿De dónde vendrá Scrum? Eso vamos a ver. Ya. Si ustedes ponen en el buscador, ¿sí, no? Simplemente ponen Scrum, lo que les va a salir es imágenes tanto de la metodología, pero también van a aparecer algunas, bien, sobre todo aparecen de la metodología, ¿no? Pero si yo le pongo, miren, esto en el deporte, van a ver que aparece el fútbol americano, o bueno, algo parecido al fútbol americano que se llama otro deporte llamado rugby, ¿no? Fíjense que parece fútbol americano, pero no es el fútbol americano. Se llama rugby, se llama este deporte. ¿Qué característica tiene este deporte? Aquí ven, Scrum, ¿no? Ahí. Miren, ¿qué pueden observar ustedes que les llame la atención en esta imagen? A ver, ¿qué observan? ¿Qué característica importante ustedes observan aquí? A ver, ¿quién me, quién me dice? ¿Qué se observa ahí? Trabajo en equipo. Eso, muy bien. Fíjense cómo están tomados de los brazos, ¿no? Algo así. Y se están empujando ahí, miren, es como un bloque hacen. A diferencia del fútbol americano, ¿no? Digamos que el fútbol americano, que se parece, pero no es americano, pues, bueno, igual aparece, ¿no? Fíjense que el fútbol americano, al comienzo, hacen así, pero fíjense que ni siquiera están, ¿no? Ahí agarrados, ¿no? Están simplemente individualmente. Ahí. En cambio, aquí sí, ¿no? Aquí están toditos unidos. Miren que en todas las fotos aparecen así, fíjense. Están así entrelazados. Miren. ¿Cómo funciona esto? Funciona que este lado, este equipo, se toman así de las manos y empiezan a empujar a este lado. Y ellos igual se toman así de estos brazos y empiezan igual a empujar. Entonces ahí empiezan a chocar. El primer equipo que ceda, o sea que se desarme, suelta el balón y de ahí ya empieza como que la jugada, pero siempre están así, ¿no? Siempre van, cuando hacen sus jugadas, siempre están así como un muro tienen. Miren, en todas las imágenes están así, fíjense. Miren, en todas las imágenes están así. De ahí, de este deporte, viene la palabra Scrum. De aquí viene la palabra Scrum, que en español se traduciría como, en una sola palabra, se traduce como melee. ¿Ya? Melee.
¿Esto qué significa? Cuerpo a cuerpo significa, ¿sí? Es decir, que en esta metodología se le da mucha importancia, bastante importancia, a un elemento que mencionaba ahí, ¿no? Que resaltaba nuestro compañero, al trabajo en equipo, al trabajo en equipo, ¿sí? A eso se le da mucha relevancia, aquí, ¿sí? Quizá más que en otras metodologías, quizá más que en otros modelos que se hagan, aquí se le da bastante importancia a el trabajo en equipo. ¿De qué forma se le da importancia al trabajo en equipo? Empezando por la forma en la que se plantean los roles. Ya, empezando por eso. Para que tengan ustedes una mejor referencia de toda esta parte, de Scrum hay un montón, han debido ver, ahorita que hemos buscado. Pero nosotros nos vamos a basar sobre todo en un librito que es como la documentación oficial de esta metodología. Ya, que está aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Aquí está. En esto, ¿ya? En este librito. Yo les voy a pasar este librito para que ustedes le den una mirada, una revisada. No es largo, tienen 80 páginas, 82, pero restando el índice y todo, termina siendo menos, ¿no? Miren, hay páginas de introducción, todo eso. Entonces, el desarrollo, y además tiene dibujitos, ¿sí? Tiene dibujitos. Entonces, ustedes van a poder revisarlo con calma. Pero, ¿cuál es la idea? ¿No? Vamos a tratar de resumirla nosotros. De cierta forma, vamos a tratar de resumir los elementos que están acá. Lo primero que siempre tenemos que entender es los conceptos que maneja Scrum. Es decir, a qué se enfoca o a qué se dedica, sus principios. Entonces, lo primero que se menciona es el manifiesto ágil. Miren, es el manifiesto ágil. Como toda metodología ágil, debe basarse en el manifiesto ágil. No puede haber una metodología ágil que se desmarque de eso, ¿no? Siempre tiene que estar presente los 12 principios del manifiesto. Ya después puede incorporar otros elementos, ¿no? O puedes resaltar algunos, como por ejemplo, valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas. Este es un principio que aparece en el manifiesto ágil, aparece ahí, pero es tomado como un principio propio de Scrum. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner acá. Aquí está. Esta es. Listo. Listo. Sus principios. Un montón hemos escrito aquí. Ahí está. Listo. Valoramos más a los individuos que a los procesos, ¿no? Eso dice. Valoramos más a los principios que a los procesos y las herramientas. Ahí está uno de esos principios importantes de XP, perdón, de Scrum. ¿Esto qué significa? Que como se habla de Scrum y por su origen que viene de este juego que les he mostrado, de este deporte, es imprescindible en esta metodología el equipo, el trabajo en equipo, es imprescindible. No puede haber alguien que sea como que el que hace todo acá, ¿no? No puede haber alguien que sea el único que sabe todo y que los demás hacen ciertas cosas más pequeñitas. Aquí todos tienen que colaborarse. Aquí todos tienen que trabajar en equipo. A veces quizá es la parte más difícil de lograr en esta metodología, en esta corriente.
coordinar con los equipos, con los compañeros de trabajo, a veces es complicado, porque uno tiene una visión, otro tiene otra visión, y a veces es difícil ahí, ¿no? Entenderse. Esa parte es quizá el mayor reto, pero tiene algunas cosas que nos van a quizá ayudar a hacerlo, ¿sí? Pero eso es importante. Los individuos, es decir, el equipo de trabajo, antes que los procesos y las herramientas. Entonces, si en XP desechábamos de alguna manera toda la parte burocrática de la metodología tradicional, en esta metodología lo hacemos quizá incluso más. Aquí nos enfocamos directamente en cómo va a trabajar el equipo y lo que va a entregar el equipo. Ya no tanto en la manera en la cual va a mostrar quizá los diagramas, la documentación, todo eso. Que va a haber, pero quizá ya no va a ser tan la prioridad. ¿Ya? Ahí está. Primero eso. Después, como les decía, más allá que una documentación súper detallada, probablemente vamos a preferir nosotros que el software funcione. Eso es lo más importante. ¿Sí? Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, eso vamos a poner aquí. Uh-huh. No quiere ponerse. Ahí está. Valoramos más el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. ¿Sí? Es decir, lo más importante para nosotros es que trabaje el sistema que estamos haciendo, más que tener toda la documentación. Lo más importante es que funcione. Esto es también otro principio que pertenece al manifiesto ágil, ¿no? Estás rescatándolo de ahí. Más allá de hacer un manual de usuario súper detallado, más allá de hacer todos los diagramas de UML, digamos los 25 diagramas, más allá de eso, lo importante es que funcione, que trabaje. Por eso aquí tiene una persona que ya tiene trabajando y otro que está revisando y haciendo su documentación, ¿verdad? Lo principal para nosotros en esta metodología va a ser que funcione el programa, el sistema. Y ya luego hacer la documentación justa. Luego, valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. ¿Eso qué significa? ¿Qué será eso? La comunicación con el cliente que la negociación contractual. Es decir, que más va a ser importante para nosotros lo que nos diga el cliente en ese momento, porque el cliente tiene que estar en relación, ahorita vamos a ver, ¿no? En los eventos que vamos a tener, tiene que estar ahí, más allá de lo que quizás se haya establecido en el contrato al comienzo, porque puede pasar que nosotros, como en la metodología tradicional, hagamos solamente lo que aparecía ahí y luego nos diga, ah, pero falta esto, falta esto, falta el otro, falta aquello. Y como metodología ágil, un principio es aceptar los cambios. Entonces, mejor desde el comienzo, más allá de lo que podamos colocar en el contrato o de lo que podamos negociar quizá en la parte escrita, es las posibles observaciones que surjan durante el desarrollo de nuestro sistema, que al final igual van a aparecer, ¿no? Tarde o temprano igual, para que esté conforme el cliente, igual vamos a tener que implementarlas, ¿no? Porque si no, va a seguir diciendo que falta esto, falta el otro, falta aquello. Es importante eso. ¿Ya? Por eso acá nos dice, ¿no? La idea es que el cliente esté ahí, contándonos lo que desea, en lugar de que nos den un contrato y nos digan, ahí están las condiciones y nos vemos aquí en 6 meses. ¿Sí? Eso es lo importante. Mejor vamos a poner estos dibujitos ahí para que ahí aparezca y así se entiendan mejor. ¿Sí? Ahí está, el dibujito.
Lo propio con el anterior. Y lo propio con el anterior. Ahí está. Listo. Lo primero, ¿no? Lo segundo y ahí está. Ahí está. Lo vamos a poner aquí. Esto vamos a poner aquí. Aunque mejor sería varias números. Y esto aquí. ¿Sí? Ahí. Ahí está. Los individuos antes que los procesos, el que funcione antes que la documentación y hablar con el cliente antes que tener una hojita con indicaciones que posiblemente pueden modificarse. Tiene que estar el cliente ahí contándonos lo que él quiere. No podemos omitir eso. ¿Sí? Ahí está. Es importante que el software, ahora esto ya hemos puesto, ¿no? Aquí está. Como decía el manifiesto ágil, los cambios son bienvenidos en cualquier etapa. Por eso dice aquí, valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan. Esto quizá va a ser la parte un poquito más... ¿cuál sería la frase? Más controversial o no sé cómo llamarlo, de entender. ¿Ya? Esta parte quizás es la que nos va a costar reconocer un poco. ¿Ya? Así mejor lo voy a poner. Ahorita vamos a ver esto. Este cuarto es quizá a veces el que más cuesta asimilar por cómo aprendemos, por cómo hemos visto hasta ahorita la forma en la cual trabajan las metodologías. Esta última. Aquí lo vamos a poner esto y aquí lo voy a poner. Ahí está. Listo. Así mejor. Porque si no voy a estar peleando con el otro y no vamos a poder. Ahí. Perfecto. Ahí está. Listo. Esto también lo vamos a borrar. Y lo vamos a poner así mejor. Voy a borrar esto. Listo. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Así. Así mejor, porque si no, me vas a renegar y no les voy a poder mostrar lo que quiero mostrarles. Ya. Ahí está. Listo. Listo. Y aquí está el otro. Listo. Perfecto. Ya. Lo primero, valorar más a las personas que a los procesos. Es bien importante que cuidemos al equipo, cuidemos que el equipo esté bien, que esté cómodo, ¿no? Que las personas que están trabajando con nosotros se sientan incluidos en el desarrollo, no que se sientan aislados. Eso. Después, más allá de realizar una documentación de todo lo que estamos haciendo, cada cosita que estamos realizando, y realizar ahí un diagrama o un modelo por cada uno, en vez de eso, más concentrarnos en que resulte el sistema, de que funcione el programa que estamos haciendo, más allá de esto. Este cuarto, como les digo, es quizá el más complicadito de
de entender, porque plantea algo que nosotros estamos bien acostumbrados a hacer. ¿Se acuerdan cuál era la tercera actividad de nuestro ciclo básico? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Se acuerdan cuáles eran las 5 actividades principales? A ver. Modelado. Ya. La tercera, ay, tercera, la segunda, perdón. Planificación, ¿no? La tercera el modelado, como bien nos decía nuestro compañero. Era el análisis, la planificación, el modelado, la construcción y el despliegue. En este cuarto, principio nos dice, valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan. Muchas veces cuando nosotros hacemos un proyecto, incluso como hemos ido haciéndolo nosotros, han visto que en todos hemos planteado un cronograma más o menos específico en el cual decíamos, vamos a decir, vamos a empezar acá, vamos a continuar aquí, ¿no? Así, esto, ¿no? Ahí, poníamos de esa forma, no pequeñito para que no ocupe tanto. Ahí, poníamos esto. Aquí especificábamos todas las tareas que íbamos a realizar. En cambio, aquí nos dice que valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan. Por ende, indirectamente estamos rechazando un cronograma estricto. No estamos rechazando tener un cronograma de actividades, no. Lo que estamos rechazando es tener unos tiempos súper específicos que finalmente igual terminamos moviendo. ¿Sí? Muchos proyectos, ¿cómo son? Van a la presentación del proyecto y dicen, ya yo voy a tardar en este proyecto 3 meses, la actividad inicial se va a poner así, inicia en esta fecha, termina en esta fecha, con tales porcentajes y con todo, ¿no? Como hemos dicho incluso ahí. Pero luego por X o Z motivos, nos atrasamos en la primera etapa, entonces tenemos que reajustar, ¿no? Hacen reajuste de los tiempos. Entonces en la siguiente reunión se ha reajustado esto, entonces se va a terminar esta parte, con esto, así. Algo que han observado los creadores de esta metodología, que son dos personas que han influido en la creación de las corrientes ágiles, que es J.J. Sutherland y Jeff Sutherland, ellos son hermanos, esas dos personas, han visto que el cronograma de los proyectos, los cronogramas de los proyectos, en general no se cumplen. En general no se cumplen. Y de hecho, en un estudio o sea, revisando las estadísticas que habían del mercado, de todos los proyectos que habían, más del 90% ni siquiera llegaba a terminar todo lo que había propuesto en el tiempo que han propuesto. Siempre dejaban cosas que ya no lo desarrollaban porque el tiempo era ya demasiado excedido. No se retrasaban un mes, ¿no? A veces se retrasaban meses, a veces incluso un año se retrasaban. Mientras más grandes eran los sistemas. Entonces, ellos han visto que en general, en la mayoría de los proyectos, tener un cronograma súper estricto, súper detallado de cada cosa que vamos a hacer, terminaba siendo contraproducente, es decir, que terminaba siendo perjudicial en lugar de ayudar. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, ellos, como han desarrollado esta metodología, han planteado esta idea. Que lo primero que nosotros vamos a buscar es que generemos una reacción rápida al cambio, en vez de tener un plan súper específico. Entonces, ¿qué alternativa se ha planteado a eso? ¿Qué alternativa hemos planteado? No se desechan los cronogramas, sino que se plantean tiempos, por decirlo así, flexibles, estimados, pero ya no con actividades súper detalladas. Ese detalle se va a poner en otro lado. En otro lado se va a poner. Aquí ya vamos a poner cosas más o menos generales, ¿no? A grandes rasgos. De tal manera que
a medida que vayamos avanzando, vamos a ir mostrando cuánto hemos tardado. En vez de tener un cronograma hacia adelante, vamos a hacerlo como que cuánto hemos tardado en esta parte y ahí lo ponemos. Cuánto hemos tardado en esta parte y lo ponemos. ¿No? Es como que más que todo histórico en lugar de un seguimiento. A veces cuando se plantea de esta manera un proyecto, es chocante para quien le están ustedes mostrando, porque dicen, pero entonces no sabe cuánto va a tardar, ¿no? Entonces, ¿qué tal luego ya no lo hace o esta parte? A veces tienen susceptibilidad, ¿no? Cuando se les cuenta este aspecto. Entonces, muchas veces lo que hacen ellos es hacer un cronogramita solamente para mostrarles, ¿no? Pero no internamente, si están utilizando Scrum. En Scrum, la idea no es seguir así, al pie de la letra, tiempos, porque por como está hecho Scrum, en general la idea es terminar antes de lo que se ha previsto, mucho antes de lo que se ha previsto. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, este principio que está acá probablemente es un poquito, como les digo, difícil de comprender porque estamos nosotros bien acostumbrados a hacer plan para allá, plan para el otro, plan para esto, plan de esto, plan del otro. Sí, siempre estamos bien acostumbrados a hacer eso. Pero aquí plantea que no haya un plan, sino más bien que surjan en base a los cambios en desarrollo. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dicen? Eso, ¿no? Ahí está. ¿Cómo entenderían ustedes este dibujito? ¿Cómo entenderían este dibujito? ¿O qué entienden cuando ven este dibujito? Obsérvenlo, por favor. A ver. ¿Qué entienden cuando ven este dibujito? A ver. Que esté relacionado, obviamente, con esto, ¿no? Preferimos o valoramos más la respuesta al cambio antes que seguir un plan. A ver. A ver, nuestra compañera Roxana. Buenas noches. ¿Cómo estás, Roxana? Roxana. Roxana. ¿Está ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo entiende usted este dibujito? A ver. Que si encontramos un obstáculo, si se encuentra un obstáculo, hay que encontrar una forma ágil de solucionarlo. Ya, ¿no? Miren. Fíjense que en el dibujito estos carritos ven el hueco, ¿no ve? Pero miren, siguen, ¿no? Se meten ahí en el hueco, uno tras otro. Pero él ve, entonces cambia de dirección. Pero este ciclista ve que hay un hueco ahí, y entonces cambia de dirección, ¿sí? Muchas veces cuando planteamos un cronograma, no siempre, ¿no? Pero muchas veces pasa que cuando planteamos un cronograma con las actividades súper estrictas, súper así puntuales de lo que vamos a hacer en cada cosa, por X o Z motivo, surgen factores que hacen que nos vayamos retrasando, ya sea porque ha habido dificultades, recursos, no sé, pero muchas veces se empecinan, ¿no? Por cómo está hecha la metodología, se empecinan, no, y hay un cronograma, entonces hay que seguir, dicen, ¿no? Si nos hemos retrasado, hay que reacomodar y seguimos, 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 seguimos. Tenemos que seguir. O digamos, ven que el cronograma, por como ha sido planteado al comienzo, tal vez por la falta de conocimiento de cómo iba a ser el proyecto, lo hemos hecho de una manera. Entonces decimos, no, ya hemos hecho el cronograma, hay que seguir nomás. No tenemos que seguir.
pero somos conscientes que, no somos conscientes que si seguimos en ese camino, vamos a seguir teniendo retrasos, vamos a seguir teniendo fallas, pero nos empecinamos en continuar, ¿no? Ahí. Es como esto, ¿no? Es como que ven que va a salir mal, pero siguen, ¿no? No, lo vamos a poder arreglar, vamos a reacomodar los tiempos y vamos a terminar. Cuando surge un cambio, cuando surge una dificultad, es necesario tener la posibilidad de cambiar el rumbo. ¿Sí? ¿Qué tal ustedes han planeado que, a ver, imagínense, dicen, ya, mañana yo voy a irme voy a tomar un auto hacia La Ceja, de La Ceja voy a tomar a la autopista, de la autopista voy a tomar a Miraflores, de Miraflores voy a tomar hasta Obrajes, digamos, no tienen que ir hasta Obrajes, hacían, bueno, su camino ustedes. Tengo que seguir ese plan, ¿no? Sigo así, tal, tal, tal. Pero pasa que, eso, miren, no tiene que ser lineal, dicen, ¿no? El cronograma en general siempre va a ser lineal. El cronograma va a ser lineal porque las fechas siempre van a ser puestas así. Pero ahorita vamos a ver, ¿no? Una alternativa de cómo podemos utilizar el cronograma sin tener que caer en esto, ¿no? Les decía el ejemplo. Se han planteado ustedes así. Ya, yo voy a ir primero por La Ceja, de La Ceja a la autopista, de la autopista a Miraflores, de Miraflores a Obrajes, digamos. Así he planteado. Pero resulta que en la mañana, por X o Z motivo, había estado trancado del camino desde donde tenían que tomar hasta La Ceja. Está mucha la trancadera, está horrible. Ustedes ya tienen planeado ahí. Una persona, ¿qué haría? Diría, ya, esperaré nomás, va a avanzar, ¿no? Qué tal cambio por el otro lado y me atraso peor, digamos. Esperaré nomás. Y nunca se mueve la trancadera, y nunca se mueve la trancadera, y se termina atrasando. Otra persona está en la misma situación, igual ha planeado hacer eso, pero dice, ¿qué hago? Tal vez esta trancadera no va a avanzar, tal vez va a avanzar, no sé cómo va a pasar, pero parece que no va a avanzar, entonces, ¿qué hago? Ya, bajo y camino hasta el teleférico Morado, no sé. De ahí tomo del Morado hasta el centro, del centro tomo a Miraflores y de Miraflores voy hasta Obrajes, digamos. Es un ejemplo. Me estoy yo quizá arriesgando a bajarme y caminar a pie, ¿no? De donde estoy. Puede ser que avance, pero algo me dice a mí que no va a avanzar, entonces hago un cambio en lo que he planeado, hago un cambio en todo de cómo yo iba a ir, incluso en la parte de los recursos, ¿no? Yo digo, a ver, voy a gastar tanto, tanto hasta allá, pero por acá quizá voy a gastar un poco más, o quizá voy a gastar un poco menos, no sé. Esa posibilidad de cambiar tiene que estar presente cuando estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto, porque si quizá nos encerramos en un cronograma que ya está planteado, probablemente vamos a tener algunos retrasos y algunas dificultades en seguir avanzando. Y como estamos empecinados en continuar, pues vamos a tener fallas. ¿No? Ahí está. Ahí está. Entonces, esa es la idea. Y preguntaba a nuestra compañera, los cronogramas, ¿cuál es la pregunta? El cronograma no tiene que ser lineal, me decía. En general, bueno, por la forma en la que están hechos los cronogramas, si se fijan, son lineales, porque las fechas van a ir, ¿no? De un punto a otro, ¿no? La fecha, el avance del tiempo es lineal. ¿Cómo podríamos hacer un cronograma que no sea lineal? Quizá podríamos tal vez plantear aquí algunas etapas que están ahí al mismo tiempo, no sé, pero en general va a ser lineal, nos guste o no, ¿no? Porque va a empezar el 13 y va a terminar el 30, por decirlo. Va a empezar el 1 y va a terminar el 30 del mes, así. Entonces es lineal. Pero ¿cómo podemos utilizar nosotros un cronograma? ¿Cómo podríamos trabajar con un cronograma sin que nos lleve a esto? ¿Cómo podríamos hacerlo? La idea es que podemos plantear nuestro cronograma, podemos hacer nuestro cronograma, no les estoy diciendo que no hagan un cronograma, ¿no? No les estoy diciendo que no planeen, es importante planear, si no, no estaría en el ciclo de vida del software, ¿no? Es importante planificar. Lo que no está bueno es seguir ciegamente el cronograma, ciegamente, ¿no? No, hemos dicho así y así tiene que ser, ¿no? Hemos dicho que primero esto, luego esto y así tiene que ser, sí o sí.
Luego vamos a ver cómo lo solucionamos. No, esa es la idea. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos para que no suceda esto? Justamente lo que ha hecho acá, ¿no? El ciclista, cambiar de rumbo. Es decir, tener la posibilidad de modificar con actividades, no solo con tiempos nuestro cronograma. ¿Y en qué sentido lo haríamos eso? En el sentido de los eventos que vamos a tener dentro de nuestra metodología. Ahí todavía no lo estamos viendo, ¿no? Así nomás estamos nombrando los principios. Como que ahorita no se entiende muy bien cómo lo vamos a hacer. Pero en Scrum hay los métodos para poder salvar esto, para poder evitar que pase esto. Hay los métodos, tenemos los métodos. ¿Sí? Tenemos los métodos. Si no, no lo plantearía, ¿no? Así. No plantearía algo totalmente cambiante o, bueno, diferente si no tuviera una respuesta o una alternativa a esto. ¿Sí? Ahí está. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? La siguiente. Bueno, en la siguiente ya menciona aquí todos los principios, ¿no? Entonces, esas son las ideas que vamos a mencionar. ¿Ya? Esos son los principios que vamos a trabajar dentro de nuestros elementos. ¿Ya? Ahí está. Ya les he mencionado el origen de dónde aparece Scrum. ¿Sí? De dónde aparece Scrum, de dónde se origina, del deporte, ¿no? Del rugby. Está ahí, lo van a repasar. Les voy a poner este librito en la plataforma. Si quieren se lo descargan y le dan una miradita. ¿No? Ahí está. Miren, ahí está. ¿Qué pasó esto? Ahora sí, se colgó ahí un ratito. Ahí está. Entonces, miren, aquí nos habla de más o menos cómo ha estado planteada la gestión de los proyectos de forma tradicional. ¿Sí? Se empezaba y se terminaba un elemento, se empezaba y se hacían todos los cronogramas, así, ¿no? El método cascada. Terminamos acá, pasamos al otro, terminamos acá, pasamos al otro. En cambio, en la metodología ágil, en la corriente ágil, se han planteado elementos diferentes. Incremental, en vez de hacer todo de golpe, hacer pequeños pedacitos, hacer pedacitos chiquitos de lo que vamos a trabajar. En vez de tener un cronograma súper cerrado, podemos plantear estos elementos. ¿Qué son? Son incrementos como estos. ¿Y cómo se trabajan esos incrementos? Se trabajan justamente utilizando estos elementos que aparecen acá. Pilas de productos, iteraciones, retroalimentaciones o retrospectivas de lo que hemos hecho. Verlo, ¿no? En vez de tener un método en cascada que depende de terminar algo para empezar otra cosa, hablamos de fases solapadas, es decir, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. No tenemos que terminar algo para comenzar a hacer lo siguiente. Podemos estar empezando a hacer algo antes de haber terminado lo anterior. En la visión tradicional se hablaba más de los procesos, de cómo se trabaja en los procesos. Si ustedes revisan bibliografía clásica, por decirlo así, de recursos humanos, de gerencia, se hablan de los procesos, siempre se hablan de los procesos. ¿Sí? Siempre se habla del proceso para la parte del marketing, proceso de producción, proceso de esta parte, todo, ¿no? Se deja en segundo plano a quienes trabajan, ¿no? Los libros de administración, ¿no? De empresas. En cambio, en la metodología ágil se enfoca en las personas, en cómo interactúan esas personas y cómo trabajan. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí tenemos un resumen breve y gráfico entre, entre la metodología tradicional y la metodología ágil, ¿no? Ágil, ¿no? Y la visión ágil. Entre la visión tradicional y la visión ágil. Ok.
Y aquí la tenemos, ¿no? Uy, súper grande. Listo. Ahí está. Una se enfoca en un desarrollo secuencial, en cascada, y otra se enfoca en pequeños avances, en interacciones de equipo. Otra está en los procesos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí se puede ver de forma rápida cuál es la visión de esta corriente. Y fíjense cómo acá se tiene un plan del proyecto, ¿no? Un plan bien establecido con colorcitos y con todo. En cambio, acá se tiene un desglose de las actividades y un desarrollo iterativo de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Entonces, miren, en este librito van a ir ustedes viendo todos los elementos. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en algunas actividades que están planteadas aquí dentro de la metodología. Aquí está mencionando algunos aspectos de del desarrollo, pero aquí va a empezar lo importante. Aquí está. Aquí está. Esto. ¿Sí? Las reglas sobre las cuales se va a desarrollar Scrum. Así como XP tenía sus principios y sus reglas, Scrum también tiene sus roles, sus artefactos, como lo que tenía Root, ¿no? Sus eventos. Esto quizá es lo nuevo, ¿no? Sus eventos. Tiene sus eventos. ¿Qué son? Son actividades que van a suceder en el desarrollo de Scrum, del desarrollo del proyecto, que nosotros tenemos que realizar si queremos aplicar bien, de forma correcta, y que posteriormente vamos a utilizar para nuestro desarrollo. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver esto. ¿Ya? Primero, vamos a hablar de los roles. ¿Sí? Vamos a hablar de los roles. Los roles son más o menos similares a lo que tenemos en XP, pero con otros nombrecitos. ¿Ya? Los roles de Scrum. Los roles. Siempre que vean una metodología, se habla de los roles. ¿Por qué? Porque tiene que haber una forma en la cual se asignen las responsabilidades a cada uno de los elementos que hay dentro de nuestro sistema. Ahí está. Los roles. Fíjense que al igual que en XP, son 4. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. Listo. Tenemos 4 roles. El propietario del producto, que es básicamente el cliente, el que nos va a decir las prioridades, la idea de cómo vamos a trabajar, todo eso. El desarrollador, quien es la persona que va a construir el programa. El Scrum Master, que es la persona que va a interactuar con el cliente, que son los interesados, ¿no? Miren, el interesado y el propietario del producto, aquí van a hacer como una especie de alternancia entre sus roles. Los interesados son los clientes, ¿no? Porque son la persona que asesoran, observan, todo eso. Pero muchas veces los interesados son varios, son muchos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un sistema en el cual para una tienda, digamos, como hemos dicho, una tienda, la tienda va a tener un vendedor, va a tener un cajero, va a tener esto, son varios, cada uno de esos individuos es un interesado. Sin embargo, solamente uno de ellos va a ser el propietario del producto, es decir, el, el más importante, por decirlo así, la persona que va a decir ¿qué necesita? Necesitamos este módulo, aquello, aquello. Cuéntenos.
Entonces, esta persona va a decir, ya, de esta parte, esto es lo más importante, esto es lo más importante, esto es lo más importante, esto es lo más importante. Así, ¿ok? No necesariamente tiene por qué ser el cliente quien haga esto. Muchas veces incluso puede ser una persona del equipo que esté en comunicación directa con el cliente y que en base a lo que le diga el cliente o los clientes determine qué es lo más importante. A veces los clientes no saben qué es lo más importante de su proyecto, ¿no? Para ellos puede ser que es algo, sé que ellos consideran que es muy, muy, muy relevante, pero es algo que quizá no lo es. Antes hay que hacer otras cosas. Entonces, estos dos tienen que estar así en comunicación total, ¿no? Para que se determine bien las prioridades. Y aquí es súper, súper importante determinar estas prioridades, porque como vamos a de alguna forma eh, rechazar un cronograma estricto, entonces, si no tenemos bien establecidas las prioridades, nos vamos a perder. Por eso son importantes. El Scrum Master es básicamente el jefe del equipo, ¿no? Es la persona que va a organizar al equipo, cómo se va a desarrollar. Y va a organizar también los eventos que se van a desarrollar dentro de Scrum. El desarrollador aquí cumple las dos tareas, ¿no? Tanto el desarrollador como el tester, ¿no? Están inmersos los dos. En XP estaban separados porque aparece la programación en parejas, ¿no? Ahí está. Eso es. Ahora, adicionalmente a los roles, vamos a ver los artefactos. ¿Qué artefactos aparecerán en Scrum? Estos artefactos van a estar relacionados con las actividades que tenemos en Scrum, les decía, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Estos artefactos son los elementos que nosotros vamos a utilizar. Fíjense que aquí, a diferencia de los artefactos que aparecían en RUP, que eran diagramas como tal de UML, aquí no hablamos tanto de diagramas, ¿no? Miren, se hablan de otras cosas. Se habla de una pila del producto, se habla de una pila del sprint, un incremento. ¿Qué serán estos elementos? La pila del producto es justamente la que aparece aquí, miren. Esta es la pila del producto. La pila del sprint es justamente la que aparece aquí. Y el incremento es justamente este dibujito, ¿no? Que está aquí. ¿Y dónde se va a desarrollar esos elementos, esos artefactos? Pues en los eventos. En estos eventos se va a desarrollar. En estos eventos se va a desarrollar. Los eventos que vamos a trabajar en Scrum van a estar así. Raro que no se ponga recto si estamos. Ya, ahí. Ya. Los eventos. ¿Qué eventos aparecen en Scrum? En Scrum tenemos eventos que van a ser como una alternativa al desarrollo de este cronograma súper detallado que hemos hecho. Fíjense que no vamos a desechar la planificación, no vamos a omitir la planificación. Es importante la planificación, pero esta vez la vamos a hacer de esta forma. Planificación del sprint. No una planificación global de todo lo que vamos a hacer, sino una planificación solo de un pedacito, solo de este pedacito. De esto. Por eso es que es importante los artefactos. ¿Sí? ¿Qué es un sprint antes? Lo vamos a definir bien en su momento, pero un sprint
igual viene del deporte, ¿no? Esta palabra sprint igual viene del deporte. No sé si alguien ha escuchado alguna vez la palabra sprint. En ciclismo, cuando están haciendo una carrera bien larga, hay fragmentos de la pista que son rectos, ¿no? Sin curvas. Entonces, en esos pedazos de la ruta, los ciclistas imprimen toda su velocidad, porque se van a cansar menos y no van a tener, digamos, que estar preocupándose de una curva. Ahí le ponen toda la velocidad, le ponen en ese momento. Es como un momento así de ponerle todo el esfuerzo y luego vuelven a descansar en la curva, todo eso. Otra vez hacen un sprint y así, ¿no? No podemos estar de todo el tiempo a toda la velocidad porque no va a dar, ¿no? La resistencia propia del humano. Van a haber momentos en los cuales estos ciclistas van a ver el momento adecuado para poner toda la fuerza y en ese momento tomar velocidad, gastar su energía ahí. ¿Sí? Ese es un sprint. Entonces, el sprint en Scrum se plantea de esa forma, como un tiempo en el cual vamos a trabajar fuertemente nosotros. Vamos a trabajar de forma intensa. Una vez terminamos ese trabajo intenso, vamos a tener una etapa como un pequeño descanso para luego volver a empezar. ¿Sí? Vamos a volver a empezar. Así, ese es un sprint para Scrum. Entonces, aquí nos plantea, ¿no? Una jornada de trabajo máximo. El propietario del producto explica las prioridades, estima todo esto. ¿Sí? Esto les voy a, como les digo, vamos a verlo biencito cuando hablemos del sprint, pero es básicamente esto. Es un tiempo en el cual nosotros vamos a tomarnos todo ese tiempo para hacerlo de forma intensa el trabajo y desarrollar lo que hemos planeado, lo que hemos planificado. Es un ciclo de desarrollo básico, ¿no? Nos dice que no puede ser mayor a 6 semanas. ¿Por qué? Porque si se hacen más de 6 semanas, que ya son, digamos que ya son 8 semanas, van a ser 2 meses, ¿no? Es mucho tiempo para un desarrollo ágil. Lo normal es un mes, ¿sí? Lo normal es un mes, incluso menos, pueden ser 2 semanas. Pues. Entonces nosotros decimos, ya, vamos a diseñar esta parte del sistema en esas 2 semanas. Y tenemos que acabar, ¿no? Tenemos que hacer todo lo necesario para terminar en esa etapa. Una vez terminemos eso, vamos a tener un pequeño descanso, un pequeño receso que nos va a permitir recuperar, por decirlo así, las energías para volver a trabajar. Ese pequeño receso justamente va a ser la revisión del sprint, ¿no? Una reunión en la cual vamos a hablar de cómo nos ha ido en ese sprint, cómo nos hemos sentido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué cositas han resultado bien, qué cositas han resultado mal, qué hacía falta, todo eso. ¿Por qué hacemos eso? Para que en el próximo sprint mejoremos esas dificultades, esos defectos. Y finalmente, en cada una de estas revisiones se hace una retrospectiva, es decir, lo bueno y lo malo, y lo vamos anotando para tratar de mejorar posteriormente. ¿Sí? Mejorar. Esa es la retrospectiva. Hay una revisión específica del sprint, ¿no? De lo que se ha hecho en esa parte del sprint. Y otro que es la retrospectiva, que es como en general, que no está del todo, no siempre tiene que estar relacionada con lo que hemos hecho en ese tiempo. Muchas veces, más allá de lo que tenemos que hacer nosotros, hay otros problemas, ¿no? Imagínense que estamos programando y hay dos que se han enojado y uno, mientras está el otro programador, no viene el otro. Entonces, tenemos este problema, tenemos estos aspectos, podemos hacer. ¿Está bien? Esa es la retrospectiva. Vamos a ver en detalle cada uno de estos eventos, pero la idea es esa. ¿Qué tal? ¿Se entiende más o menos hasta acá esta metodología Scrum? Si se dan cuenta, tiene más cosas, ¿no? Tiene más elementos, tiene más artefactos que no hemos mencionado. Y miren que hasta aquí no se ha hablado de UML, ¿no? Nada no se ha hablado. Aquí no aparece. En Ruby sí aparecía, pero acá no. A ver, ¿qué tal? ¿Se entiende? Voy a compartir el librito. Va a estar en la plataforma
Lo pueden descargar y le dan una revisadita, ¿no? Ahí, una miradita. Es, como habrán visto, tiene dibujitos, entonces es mucho más entendible así, ¿no? Nosotros también vamos a hacer algunos ejemplos, así como hemos hecho con el Scrum, pero con el XP, igual vamos a hacer un ejemplo con el Scrum. Y ya luego ustedes, cuando llegue su momento, el momento de que hagan su proyecto ustedes, ya escogerán si Scrum, XP, RUP. Vamos a ver una más que se llama Ágil. Esa más vamos a ver. Y ya ustedes escogerán, ¿no? De ahí, de esas tres. O alguna otra, ¿no? Hay Kanban, por ejemplo, ¿no? Hay, pero que es, a veces no es tanto metodología, sino que es más un marco de trabajo. Hay también Crystal, también tenemos otra metodología. Pero la idea son similares, ¿no? Ahí está. A ver. Rodrigo, ¿qué tal? Sí, licenciado. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muy bien. Perfecto. Preguntas, consultas hasta acá. Todavía, obviamente, seguro van a ver más de lo que es el sprint, qué es la planificación, qué es Scrum diario, qué es revisión del sprint, qué es retrospectiva, qué será la pila del producto, qué será la pila del sprint, qué será el incremento, ¿no? ¿Cómo es la relación entre esto y esto? ¿Dónde aparece este elemento? ¿Qué parte hace esto? Como de lo que hemos hecho de XP, ¿no? ¿Dónde aparece cada uno? Si se utiliza si se utiliza UML, todo eso nos falta, ¿no? Nos falta toda esa parte. ¿Qué prácticas tendrá? Todo eso. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Aquí, de hecho, y aquí nos falta un elementito bien importante que no aparece aquí, ¿no? Un elemento súper importante que es lo que vamos a utilizar nosotros para mejorar también. Aparece en el libro, pero no aparece como un artefacto, ¿no? Porque es más como un desarrollo de lo que se va haciendo. ¿Qué es esto? Miren, debe estar acá. Es el tablero, tiene que aparecer. Aquí está. A veces no lo ponen como tal, pero se utiliza. Aquí está, el tablero. Miren, les mencionaba, ¿no? Pueden utilizar Kanban, pero que Kanban aquí está como que inmerso en Scrum, ¿no? Es una extensión. Aquí, aquí está, el tablero. Esto es súper útil para trabajar, este tablerito. Lo vamos a revisar. ¿Ya? Ahí está. Igual, miren, habla de algunos trabajos en pareja. Y entonces, ¿cómo estamos? ¿Se entiende bien hasta aquí más o menos? ¿Sí, Rodrigo? Dicen, no sé si usted ha podido ver la serie Silicon Valley. Ah, sí, ahí hablan de esto. Sí, justo la pizarrita la vi ahí. Exactamente, bien, bien visto ahí, muy bien. En esta serie, que se llama Silicon Valley, en uno de los capítulos, hablan de Scrum y lo utilizan. Pero aquí más que todo lo habla como de que fuera una técnica de admisión de empresas. Incluso uno de los programas les dice, no vamos a utilizar eso. Pero luego se demuestra que haciendo esto, utilizando esta metodología, logran avanzar mucho mejor, ¿no? Él no es programador, él es administrador de empresas. Él les propone utilizar esto, ¿no? Porque se dan cuenta que están trabajando y de repente encuentran que habían hecho los dos el mismo trabajo, que otro había hecho una cosa que no concordaba con lo otro y están ahí que estaban perdiendo tiempo. Entonces él les propone utilizar esta metodología, ¿no? Ahí les propone, miren, aquí aparece el tablerito. Este tablerito no es un artefacto como tal, sino que es un medio para realizar la metodología. Por eso no aparece aquí en la tablita, miren, no aparece. ¿No? Es una herramienta más que un artefacto, el tablero de trabajo. Es una herramienta. No es, no es un artefacto teórico como esto, ¿no? Como que la pila de producto, todo esto. Es más una herramienta. Y es tan difundida esta herramienta que, más allá de utilizarla dentro de Scrum específicamente, muchas veces se utiliza incluso de forma, ¿cómo sería? Inconsciente, indirecta, no sé. Por ejemplo, miren, esta herramienta que se llama Trello genera un tablero, nos genera a nosotros tableritos.
¿sí? Yo puedo generar un tablero digital que luego yo puedo, aquí puedo crear un tablerito, le pueden poner si quieren ahí un fondito o algo, a poner ejemplo, lo vamos a ver esto, ¿sí? Lo vamos a ver esto, ahí, ahí está, ¿no? Ustedes pueden crear esto. Alguien que incluso no sepa nada, nunca haya escuchado en su vida Scrum, utilizan esto, ¿no? Y le ponen ahí inicio, proceso, digamos, quieren hacer una, no sé, una novela, quieren hacer un proceso de una reunión, no sé, algo así, ¿no? Quieren hacer alguna secuencia. Entonces crean estas reunión uno, reunión 2, reunión 3, por decirles, ¿no? Incluso sin conocer Scrum. Nosotros sí vamos a conocer Scrum. Nosotros sí vamos a entender cómo trabaja Scrum. Y más allá de eso, cómo trabaja el desarrollo del software. Es decir, empezamos por el análisis, seguimos con la planificación, seguimos con el modelado, seguimos el, con el proceso de construcción y terminamos con el despliegue. Esto a nivel general, ¿no? Y si lo... ¿Qué pasó? Ahí, ahí, el despliegue. Y dentro de esto ya vamos implementando diferentes actividades, ¿no? En el análisis nosotros establecemos cuánto tiempo nos va a tomar más o menos, cuánto nos va a costar más o menos, qué cosa vamos a requerir, qué cosa vamos a realizar, todas esas cosas, ¿no? La reunión con nuestro cliente, todo eso. Entonces, como vamos a hablar de Scrum, aquí vamos a hablar de sprints, ¿no? Sprint 1. Vamos a hablar de Sprint 1. Vamos a hablar de Sprint 2. ¿Qué se va a hacer? Así, ¿no? Simplemente ahí. Vamos a hablar de Sprint 3. Vamos a hablar de Sprint 4. Todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero estimamos que vamos a tardar por lo menos 5 sprints, ¿no? Por lo menos 5 sprints. Como cada sprint nos va a tomar, pónganle un mes o menos quizá, pónganle 5 meses para desarrollar, ¿no? Este proyecto. 5 meses. En el primer sprint vamos a tener adentro del propio sprint otras actividades asociadas. Podemos hacerlo así. ¿No les gusta hacerlo así? No pasa nada. También podemos hacerlo de otra manera. ¿No? Podemos hacerlo no así, no por las etapas, sino por sprints, ¿no? Sprint 1. Así. Pero más allá de eso, podemos nosotros también plantear lo que se muestra en el tablero, como estaba en ese dibujito. En el tablero se muestran tareas, primero la pila de tareas. ¿No? Esto le estoy haciendo así como un bosquejo, ¿no? Lo vamos a ver detalladito, ¿no? La pila de tareas. Luego se muestra la pila, las tareas por hacer. Luego las que se están haciendo o en proceso, ¿sí? Luego las que están terminadas. Pero terminado no significa que esté ya bien hecho. Ahí hace falta revisarlo. ¿Sí? Esas son, digamos, que la idea sobre la cual hacemos. Todas las tareas ponemos aquí y vamos añadiendo acá. Yo digo, primero voy a hacer el análisis, digamos, voy a hacer el sprint 1. En el sprint 1, en este sprint 1, voy a primero hacer la reunión con el cliente, digamos. Ay, ¿por qué cada rato se activa esto? Será chakra hoy día con mi... Ahí está. Aquí puedo poner los detalles de cómo se va a hacer, ¿no? No sé. Ahí, ahí, lo pongo así. Y así todas las cositas. Les voy a explicar cómo se hace eso. Para darle una mejor apariencia sobre todo y que se note visualmente, yo me voy aquí a la portada y le digo, el sprint 1 se va a poner, va a tener color verdecito. Listo. Ahí está. Color verdecito. Entonces, toditos estos van a tener color verdecito porque pertenecen al sprint 1, ¿no? Y le cambio la ventanita para que aparezca así, ¿no? El sprint 1 y los elementitos así puestos. Todos los que sean verdecitos son del sprint 1.
Estos son todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuál voy a empezar a hacer? Esta, digamos, ¿no? Empezamos a hacer ahí. La ventaja de trabajar así, de esta forma, es que nos organizamos mejor, primero. Y segundo, que si utilizamos este tipo de herramientas, que son gratuitas, también yo puedo invitar, le puedo poner aquí compartir, le pido el correo, su correo a mi compañero que está trabajando conmigo y le incluyo en mi grupo. Entonces él va a poder ver igual este tablero y va a poder él escogerse sus tareas que va a hacer. Esto es de forma digital, ¿no? En la imagen que yo les he mostrado de la serie que se ve, ellos lo hacen con este papelito. También se trabaja así cuando se trabaja en un ambiente presencial, pero cuando estamos trabajando en un ambiente virtual, no podemos hacer esto, ¿no? Entonces, pues miren, lo normal es así, ¿no? Se hace una pizarra y ahí se van poniendo estos papelitos con pegatinas que se llaman post-its, eso se va utilizando, ¿no? Miren, ahí está terminado. Fíjense que son las mismas columnas. Le ponen una hielera, ¿no? Pero es como que así se llama, la pila del producto. Por hacer, to do, en progreso, terminadas y revisadas, ¿no? Todo ya hechos. Entonces, ¿ven? Esas son las columnas. Ese es el desarrollo que se hace. Esta forma de trabajar, como es visual y es fácil de mover estos papelitos de un lado a otro, también se puede hacer lo mismo con la herramientita. Miren, se agarra nomás esto y ahí, ¿no? Ahí. Entonces es fácil, es natural. ¿Sí? Es muy natural. Y funcionan como historias de usuario. Porque al terminar un sprint, al terminar este sprint, nosotros vamos a decir la revisión del sprint, ¿no? La revisión del sprint. O la ponemos como una tarea, ¿no? La revisión del sprint. 1. Así lo. Ahí. Sprint 1. Listo. Y aquí escribo, ¿no? La descripción. En el sprint, 1, todo lo que ha pasado en el sprint 1, lo bueno y lo malo. Justo del sprint. Lo pongo aquí. Ahí. Y cuando ya lo termine, pues lo ponemos aquí. Y eso se va a revisar. ¿Sí? Cuando todo ya esté terminado, esto lo dejo. O sea, así lo hago yo, por ejemplo, ¿no? Cada uno tendrá su manera de trabajar, digamos, ¿no? Pero yo lo hago así. Esto yo lo dejo aquí hasta que todas las tareitas del sprint 1 estén terminadas. Cuando ya están terminadas, o sea, revisadas, entonces le pongo aquí así. Y ya se ha terminado. Y empiezo con el segundo sprint, tercer sprint, así. Esto también pertenece a la, al sprint 1, entonces le pongo verdecito. Ahí. ¿Y ven? Así. Y así voy poniendo. Cuando ya termino todo, ya, entonces en el sprint 1 hacemos la retrospectiva de todo el sprint, ¿no? Ponemos lo bueno, lo malo, no hay lo feo, ¿no? Sino que es lo bueno, lo malo y lo que se puede mejorar, ¿sí? ¿Sí? Ahí. No es lo bueno, lo malo y el feo, ¿no? Es lo bueno, lo malo y lo que se puede mejorar. ¿Listo? Ahí. Y eso se agrega al sprint. Entonces, al comenzar el otro sprint, se revisa esto y se dice, ya, perfecto, entonces podemos mejorar, ¿no? Se podemos decir, en las reuniones a veces se llegaba muy tarde porque era, no sé, porque a veces no había una asignación para los pasajes, tenían que venir a pie, ya. Si se puede mejorar, se pone. Cosas así, cosas que no están específicamente con el trabajo. Aquí sí, ¿no? Aquí ha fallado la computadora, se tiene que corregir eso. Ha fallado tal módulo, así, ¿no? Bien específico. Y hay otros que son diarios, ¿no? Hay reuniones diarias también, miren, aquí aparece. El Scrum diario, eso igual hay que hacer, ¿no? Entonces, parece así a simple vista que es más trabajo, más cargoso, pero a medida que ustedes se van acostumbrando, se vuelve bien natural y más cómodo de trabajar. Vamos a desglosar esta metodología. Entonces, por favor, no se, no se olviden de, si quieren descargarse el librito, para que tengan una meta. A la par que vamos avanzando, también le van revisando ustedes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? ¿Positivo? Súper. ¿Preguntas, consultas, dudas?
Creo que no hay, ¿no? Creo que no hay. Van a ver que esta metodología, aunque parece que fuera más cosas que tuviera, es bien natural. Es súper natural. Una vez que comprenden los conceptos, es sencilla de aplicar, sencilla de realizar y también muy útil, muy potente. Entonces, les va a ayudar, ¿no? Muchos a veces ven en el libro y a veces, ¿no?, a Scrum le ponen solamente por ponerlo, ¿no? Hacer una buena metodología con Scrum es difícil porque tiene varias cositas, pero si lo entienden es fácil y es bien útil. ¿Ya? Entonces vamos a continuar sobre esto. Para la siguiente clase, por favor, a modo de actividad, me lo van a realizar lo siguiente. No es algo difícil, es bien sencillito. ¿Ya? Es bien sencillito. A modo de actividad, quiero que por favor, aquí arribita lo pondremos, aquí, ya, por favor, me lo realicen. Como van a tener el libro, les voy a pasar, ¿no ve? Un breve resumen de los artefactos de Scrum. De los artefactos. ¿Cuáles son los artefactos? Aquí están. La pila del producto, aquí está, ¿no ve? Aquí está. La iteración, ahí está. Estos tres elementos. Un breve resumen. ¿De cuánto será ese breve resumen? Por lo menos tres planas, como son tres artefactos, tres planas, no tres hojas, tres planas, ¿ya? Pueden ponerle un dibujito ahí, ¿no? Lo pueden hacer a mano y lo escanean y me mandan, o lo pueden hacer en computadora y me mandan el documento. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Eso, muy bien. ¿Preguntas, consultas, dudas antes de terminar? Creo que no, ¿no? Creo que no hay dudas. Van a ver que esta metodología es bien natural, no es algo súper difícil de entenderlo, es bien natural. Ya, poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Ahí está. Ya, entonces por hoy nos vamos a quedar acá. No se olviden realizar